Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día. A primera hora. Pues ya estamos acá de nueva cuenta en este espacio. Yo muy feliz, como siempre, de estar recibiendo a todos estos grandes amigos que a lo largo de varios años hemos tenido la oportunidad de hacer. Y uno de ellos, historiador de profesión y además, bueno, con grandes contextos de lo local, que eso es luego importante, el que conozcas en dónde te mueves, el edificio en el que estás parado, ¿no? Prácticamente, y voltear a ver parte de su fachada, te cuente algo, pues aquí de primera mano y a primera hora se encuentra con nosotros mi querido, de nueva cuenta y bien ponderado, Abel Villagrán, para platicarnos de otro más de estos icónicos espacios. Ya hemos platicado el barrio de San Miguel, hemos platicado del Cuecillo y hoy sumamos uno más que ya les contaremos. Abel, qué gusto. Muchísimas gracias a todos por recibirme, por escucharme, a ti, Juanjo, por la invitación, a TV4, que siempre me tratan tan bien. Muchísimas gracias. Es un placer. Pues vamos a darle, si te parecen, estos contextos de la Villa de León y su formulación que ya hemos estado contando, ¿no? En su momento nos decías en el contexto, bueno, pues la Villa de León llega, se establece, le blindan algunos pueblos, algunas de estas que son comunidades que serían eventualmente estos barrios icónicos y otro más que queremos revisar. Sí, pues es este mismo blindaje, esta misma configuración que se está haciendo en los finales del siglo XVI, ¿no? 1500, la villa se funda en 1576 y los barrios que se van a fundar de manera posterior van a llegar antes de 1600 todos prácticamente. Yo creo que esto es muy importante. Hablar primero que nada dijiste ahorita la villa de manera correcta. Ajá. Y comentar que el origen, el proyecto inicial es fundar una ciudad, pero se necesitaba más de 100 vecinos. No se logró tener 100 vecinos. Juntaron 50 vecinos y se le dio el título de villa. Esto es muy importante, Juanjo, porque este título de villa tiene que ver con que no se completaban. Si no se completaban los españoles, quiere decir que acercaron a otras etnias. Okay. Había otras etnias. Es el título que adquiere y estas etnias en las cuales se... Claro, estaban buscando que fueran 100 vecinos, 100 familias. No se logró. Se lograron 50, pero parece que hubo problemas para que se completaran incluso estas 50. Y aquí tuvieron que acercar a otro tipo de vecinos que no necesariamente era españoles, aunque inicialmente el proyecto era que fuera una villa española, una ciudad española. No se logra, pero juntan a otros. ¿A quiénes juntan? ¿No? Seguramente juntaron a los pueblos originarios, en este caso a los indígenas, como platicamos antes, otomís, chichimecas, nahuas, pero también a otra etnia que venía de Allende del Mar, que eran los negros, o digamos, a los africanos. Y estos africanos van a tener ese espacio en el barrio arriba. Esto es fundamental, Juanjo, porque se funda por ahí el barrio de 1597, 1596, y tenemos que entender otra vez, volver a los orígenes ganaderos de la villa. ¿No? Se estaba fundando Celaya, San Miguel de Allende. Si vienes por el Bajío, está por ahí Irapuato, Silao, León, junto con San Pancho y Purísima, están en un rincón, ¿no? Literal, para nosotros, hacia el norte, nos corre la Sierra de Comanja, o la Sierra de Guanajuato, la Sierra de Comanja, y luego hacia el poniente, los Altos de Jalisco, ¿no? Estas comunidades que se llaman ahora San Julián, la Unión de San Antonio, el mismo Arandas, ¿no? Pero esto va a ser, los menciono porque va a ser importante en algún momento del barrio arriba mismo, ¿no? Y menciono este espacio como de un llano, un bajío, porque recordemos que los orígenes de esta región van a ser ganaderos. Primero se van a utilizar a los ganados para que desmonten este territorio y de manera posterior se va a utilizar para la ganadería. Okay. Pero en este mismo proyecto, esta ganadería, ¿por quién era manejada? Algo que se conoce poco por acá es que los grandes vaqueros, y esto tiene que ver con estas iconografías que nos hemos logrado gracias al cine, que están erróneas, por cierto, donde el vaquero... Han hecho un estereotipo de... Sí, claro, el vaquero es rubio, ¿no? No, el vaquero era negro.
Es importantísimo decir que el vaquero era negro, aunque podemos encontrar algunas contradicciones, puesto que en la ley se decía que los indígenas no montaban a caballo, que todas las etnias inferiores o castas inferiores no tenían los mismos privilegios que los españoles, pero en el caso de León está comprobado, hay investigaciones muy serias al respecto de cómo el negro es fundamental, voy a decir el afrodescendiente, para que no me regañen. El afrodescendiente es muy importante para la conformación de la región ganadera del Bajío. ¿no? Oye, a ver, para entendernos y en estos contextos, estamos hablando del barrio arriba, Colonias Obregón, o sea, para poder ubicarnos en la actualidad, para geográficamente empezar a decirnos cuál es y cómo se conforma, nada más para irnos al génesis y brincar en la actualmente cómo estamos. Sí, en la actualidad yo creo que, bueno, tiene como varios, incluso hacia adentro está Barrio de Santiago. Ajá, ok. Pero para que nosotros lo tengamos más claro, será del Parque Hidalgo, si partimos del Parque Hidalgo, ir hacia La Garita, hacia La Garita, hacia la calle 16 de septiembre, por toda 16 de septiembre, por todo el río prácticamente, pasando el Duraznal, pasando lo que conocemos prácticamente como la Colonia Obregón, regresar antes de Santiago y todo el López Mateos, Adolfo López Mateos. Ese cuadro será el barrio arriba, llamado de muchas maneras, barrio de Nuestro Señor de la Salud, del Santo Cristo, perdón, barrio de la Salud, barrio arriba, barrio de la Canal. Ahorita si quieres lo comentamos. Sí, va. Porque lo que te quería comentar es que estas etnias afrodescendientes van a ser importantes y hay un chisme en torno a la fundación del barrio arriba porque este señor tan nombrado ahora porque tiene un nombre, el bulevar, Juan Alonso de Torres. Juan Alonso de Torres era un capitán que era de los fundadores de la ciudad y en algún momento pide que se le permita tomar posesión de un solar que está contiguo a un solar de él. O sea, era su vecino en términos urbanos. ¿Qué era un solar? Un solar es un terreno de más o menos 100%. Un lugar donde... Es una unidad de medida que se usaba para terrenos. Así es. Un solar. Ajá. Entonces, lo que está pidiendo era que se le permita tomar posesión de él. Y uno de los argumentos es que ese solar es de un muchacho, seguramente menor de edad, que se llamaba Francisco Hernández, heredero de un señor Diego Hernández, mulatos. Y entonces el capitán Juan Alonso de Torres argumenta que hay una ley emitida por Felipe II lo que dice la ley, es parte del chisme, lo que dice la ley es que no se deben juntar a los negros con los indios porque los negros enseñan bueno, lo estoy diciendo de manera coloquial, claro. porque los negros enseñan malas mañas a los indios, los hacen desobedientes, los integran a un vivir en el que generalmente los indios no tienen esa malicia. Eso dice más o menos la ley, en términos cristianos actuales, ¿no? Entonces, él argumenta, bajo esta ley, dice, oigan, este muchacho no puede vivir aquí, pongámoslo en un lugar especial, y a partir de ahí se retoma otro proyecto en el que había este proyecto de mandar hacia el norte, hacia al barrio o hacia las cercanías de la Canal, a los negros y mulatos. Entonces ahí se conjuga un fenómeno en el que después se manda a negros y mulatos a ese espacio. Esto es un litigio que dura algunos años, al final es el origen, no tenemos año así de fundación del barrio arriba, no tenemos el año exacto, no tenemos un documento que nos diga pero se manda ahí a los negros y mulatos. A ver, geográficamente, este espacio que tenía, sabemos, y en otro momento nos has platicado sobre el Parque Hidalgo, que ahí era un ojo de agua, que este era un espacio muy interesante, incluso por la geografía, por este monte en donde nos encontramos actualmente ahorita acá en la Arvide, en el que pues se blindaba por esa parte, y hay hasta otro referente que yo ubico acá, que es el Calvario, ¿no? Que es parte, o sea, geográficamente, ¿cómo juega para que puedan utilizar ese espacio? Es fundamental lo que estás diciendo. Es el barrio del Calvario, al que le pasaba un arroyo que tenía un ojo de agua enseguida. Actualmente es ahí la calle Noriega, esquina con Allende y Purísima. Luego muchos se preguntan por qué las inundaciones en la zona. Pues ahí la tienes, la respuesta. Y ahí se vuelve. Era un ojo de agua. Ahí se repite, ¿no? Tenía mucha agua. Y recordar, bueno, yo más o menos lo he comentado cuando me han invitado, los lugares donde hay mucha agua, los ríos, las presas, son lugares sórdidos, son lugares oscuros, son lugares peligrosos, son lugares a donde las personas generalmente no quieren ir, ¿no? Los mandan a este lugar y dicen a un costado del barrio, al norte de la Canal. La Canal pasaba precisamente por la actual calle de Julián de Obregón.
¿no? Ahí, por cierto, dos siglos después, aparece la tenería La Hormiga, que es una de las tenerías más importantes y que le va a dar un auge industrial enorme. Esta es la calle Julián de Obregón. Ahí estaba la canal que viene del Parque Hidalgo y que terminaba, daba curva ahí por la calle Lerdo de Tejada, Aquiles Cerdán. Todo este espacio es el espacio que le están dando a los negros y mulatos. Y hay un fenómeno interesante. Bueno, uno es que en esto de que los afrodescendientes de alguna manera eran una etnia subalterna, una etnia que estaba debajo que estaba como con la necesidad de esconderla, no tenemos documentos de todo el siglo XVII, perdón. Todo caray, 1600 no hay. O sea, no se documentó esa parte de la historia especialmente sobre ahí este lugar. Por lo menos de la Villa de León y demás se ha escrito poco. Okay. Se ha escrito poco, ¿no? Habrá que ver en términos de investigación, habrá que ver cómo los historiadores empiezan a jalar hilos de otros lados y cómo los conjugan para armar esta historia. Pero en términos generales hay poca historia. La historia que conocemos de este barrio aparece ya en el siglo XVIII, 1700. Tenemos un censo de 1719 en el que empiezan a documentar, y esto es bien importante. Curioso. O sea, es como un siglo de oscurantismo. Así es, oscuro, ¿no? En términos administrativos, sí, claro, ¿no? Seguramente el barrio tenía su vida. Y su cultura, claro. ¿No? Y entonces, pero en ese censo es bien importante porque aparecen algunos, como noticia de algunas cosas. Entre ellos, por ejemplo, a qué se dedicaba la gente. Ya estamos en el siglo XIX. No, en el siglo XVIII. 1700, ¿no? 1700. En 1719 aparece, por ejemplo, que la gente ya se dedica a sillero, a zapatero, a jarcista. O sea, hacen cosas, pero ojo, hacen cosas que tienen que ver con la ganadería o con los productos que surgen de la ganadería. Trabajan con los cuernos, trabajan con la piel, trabajan con muchas cosas. Y los negros aparecen ahí. Entonces a uno dice, ahí está el negro y ahí está el negro ganadero. Perdón, ahí está el afrodescendiente ganadero, ¿no? Ahí está haciendo cosas, ¿no? Importantísimo también los apellidos. Los apellidos de estos negros. Te voy a decir por qué. Y esto ya me tocó seguramente la gente que tenga más de 50 años va a tener una noción más clara. En el barrio arriba, exactamente donde está el centro del mercado, donde están las jardineras que están adentro del mercado, había una calle que se llamaba Calle de la Cruz. Esa Calle de la Cruz yo la conocí en ruinas porque yo era niño y estaba por ahí en el mercado. Pero yo decía, ¿qué pasa con esto? Ahí había vecindades, pues como se vivía en los 30s, ¿no? Y 40s, y la arquitectura era de ese calado, de ese tipo, pero ya no me tocó ver que fluye, que pasaran carros, ni la dinámica. Siempre estuvo el mercado ahí, por ahí pasaban. Cuando yo reviso el censo, aparece el apellido de Cruz. Muchos cruces, muchos, ¿no? Esto es bien importante, y ojo, la mayoría son mulatos. ¿No? El censo lo dice, no lo digo yo. O sea, las familias actuales de Cruz y de generaciones del barrio, ahí están sus orígenes. Ahí están los mulatos, ¿no? Otro elemento importantísimo y que tiene que ver con la etnia mulata, tiene que ver con, me parece, y esta es una opinión muy personal, ahí están los historiadores que me reclamen, no me digan, la devoción a San Nicolás de Tolentino, que era un obispo que era taumaturgo, es decir, que curaba con las manos. Y lo hemos platicado aquí ya. Esto es en la religiosidad. Se acercan las devociones a ciertos grupos humanos con los que son afines. San Nicolás de Tolentino era taumaturgo, curaba con las manos y se le acercaba a estas comunidades negras que hacían lo que conocemos ahora como hechicería y que curaban, ¿no? Curioso. Otro lugar aquí en el estado, aquí cerca, en Purísima de Bustos, llamado El Palenque, que es el lugar a donde se refugian todos los negros, tiene la misma devoción. O sea, todo esto de contexto luego que dicen, a ver, los brujos allá de los pueblos del Rincón y demás, o sea, ¿vienen a sus orígenes probables por acá? Sí, a ver si no nos regañan. No, pero pues esto es parte. Pero sí, es esto. Y curioso, fíjate. Se mueve, el centro litúrgico del barrio se mueve, de San Nicolás de Tolentino a otra devoción, el Señor de la Salud. Poner énfasis en el Señor de la Salud y San Nicolás de Tolentino que cura. Y de ahí nos viene, por ejemplo, la historia, más bien la tradición del panecito. La historia del panecito, la tradición del panecito tiene que ver con que San Nicolás de Tolentino, en algún momento de mucha hambruna, saca pan y lo moja con agua y empiezan a curar a partir de comer solo pan y agua, ¿no? Y ahora la tradición nos llega a siglo XXI con de un panecito que se bendice y que de alguna manera es como el ícono de la salud, ¿no?
es interesante cómo nos llega para acá. Lo curioso también aquí, y esto me lleva a platicar otras cosas, es que el nodo litúrgico se mueve de San Nicolás de Tolentino a donde ahora está el mercado, a donde ahora está el jardín, que es el Señor de la Salud en 27 de septiembre. Son metros, pero es muy importante, me parece. ¿Por qué? Porque si nos acercamos al siglo XIX, Juanjo, en el siglo XIX también cambia quiénes son los que están llevando, los que van a transformar el barrio. Ya no van a ser negros y mulatos. Va a ser una etnia que tuvo la posibilidad, gracias a la transformación lograda en la Revolución Industrial, de nuevos procesos químicos que van a transformar las formas de ocupar la piel de los bovinos, del ganado. Oye, qué interesante. A ver, voy a hacer aquí, porque me emociona mucho esto que estás platicando. O sea, estamos viendo de cómo, luego yo hago esta referencia y así te presentaba. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde nos paramos? Luego no tenemos estos contextos, ¿no? Y si llegamos a preguntar en algún momento, podemos decir, a ver, yo estoy en un momento, dice por acá mi querido Abel, así que onda, está interesante la charla. Estoy en un espacio yo parado en el que no conozco los contextos de lo que ha sucedido, ¿no? Pero de pronto dices, ¿y cómo habrá lugar? ¿Cuántas familias habrán sido dueñas de esto? Esto que me estás contando es de que, bueno, vinieron estos pueblos mulatos y de afrodescendientes, ahí particularmente porque ya les habían otorgado estos espacios para las cuestiones de ganadería. Pero la revolución industrial viene en este momento importantísimo. Siglo XIX, ya estás ubicado ahorita en esta cronología que nos estás contando. Siglo XIX, y vendrán otros terceros a verse inmersos en las dinámicas, o sea, es decir, donde había lana, donde había intereses, dicen, oye, a ver, ahí hay ganado, ahí están haciendo, o sea, es decir, personas que hasta de lejos vieron pues estos empresarios, ¿no? Que trataron acá de, ¿cómo dicen ahora de esta parte de que están progresistas? Los progres, o que están ahora con todo este rollo, ¿no? De que llegan a un lugar y los empiezan a poner fresas. Tiene un nombre ahorita lo están haciendo en tendencia. Ahí sí me ayudan alguien que vienen a transformarla. A formar, sí, o sea, que ya son dinámicas sociales y que ya los hacen más fresas, ¿no? Para que puedas estar ubicando. Entonces, yo me ubico algo similar a eso. O sea, de que viene un tercero, llega y se apropia de este espacio, entonces vinieron a meter lana, inyección, y se apropian ahora del mismo lugar. Digamos que, mira, fue un proceso largo, ¿no? También no quisiera verlo como que esta nueva etnia, porque, porque en realidad ya estaba, pero sí son, lo curioso es que sí son migrantes. Ahorita lo decimos quién. Llegan y se apropian no solo del conocimiento, llegan y ocupan este conocimiento que seguramente los afrodescendientes ya tenían muy trabajado, ¿no? Son conocimientos que ya se traían de África, por eso los españoles los trajeron acá, porque sabían que a través de la ganadería iban a transformar el territorio, ¿no? Ese conocimiento se consolida en este territorio, pero con la llegada del siglo XIX y con los avances químicos y de fuerza motriz, van a transformar la manera en la que se procesan estos cueros y la manera de utilizarlos, ¿no? Alguna vez vi en un artículo que decían, hombre, los negros eran silleros, hacían sillas. Y yo dije, no, espérate, no hacían sillas de madera, hacían sillas de caballo, hacían cuero. O sea, y también nosotros ahora conocemos la cuerda, el lazo, pues de nylon, de plástico, prácticamente de PET. En ese momento no. Es una cuerda como la que nosotros les vemos ahora a los charros. Si tú te fijas, los charros no te acuerdas que sean tan flexibles. Claro. Es cuero muy delgado, que está trenzado de ciertas formas y que tienen una resistencia tremenda para jalar y para retener a un ganado que pesa 600, 700 kilos y que jala con doble o triple de su propio peso. Ojo, estamos aquí en el contexto del inicio y del génesis de lo que es, quiero pensar, la curtiduría. Así es. Sí, o sea, de León, Guanajuato, o sea, la identidad desde el barrio arriba, está Obregón. Gentrificación es la palabra que estaba buscando, de la gentrificación, de cuando llegan, ¿no? Y empiezan acá. Ok, muy bien, ya, continúa, mi querido. Entonces, bueno, se vuelve importante porque quienes llegan, quienes se apropian de este conocimiento y quienes transforman el paradigma en ese momento son gente con nombres españoles que vienen de estos mismos pueblos de frontera del Rincón. Son gente de San Julián, son gente de la Unión de San Antonio, son gente de San Diego de Alejandría, de Arandas. Son gente que viene de los Altos de Jalisco, bajan en esta necesidad del progreso. Te digo, fue fundamental. Yo creo también, y esto tiene que ser con un análisis bien concienzudo para no generar conflictos entre las etnias, que eran los que tenían la posibilidad de leer, eran los que tenían la posibilidad de recibir el conocimiento que viene de Europa y que está transformando la manera de producir, de generar productos
innovadores, ¿no? En este caso son gente española que sabe leer, que se comunica de otras formas, que tiene contactos en Europa. Enriquecieron la cultura. Así es, ¿no? Y abrevan de este conocimiento de la curtiduría. Y en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, estos mismos salteños, sí es común que los historiadores ya lo ubican muy bien, son salteños que están transformando el espacio, mueven el nodo religioso, mueven el mercadito, cambian la devoción y están generando toda una nueva dinámica en torno al mercado, en torno a lo comercial. El Calvario todavía no se establecía. El Calvario es precisamente hijo de este periodo, porque un señor que era cura, Prudencio Castro, todavía no era parroquia el barrio, transforma y era de alguna manera creo que se le llamaban de fábrica, era el encargado de la fábrica y tenía entre los nodos importantes religiosos eran el Calvario y el Señor de la Salud o Cristo de nuestra Salud, se llamaba Santo Cristo, tenían ese polígono importante y en ese sentido los lugares altos para los indígenas siempre van a ser importantes, ¿no? Y porque también son lugares sórdidos, ¿no? El Calvario es importantísimo. Ahí después el padre Yermo Iparres funda una congregación y en su momento les da en el momento de la inundación de 1888 pone ahí un albergue y a partir de ahí se empieza a poblar de manera ya un poco más sólida el Calvario y también se ponen en lo alto, ¿no? A mí me gusta decir que el Calvario y el cerro de Nuestra Señora de Guadalupe que tenemos aquí muy cerca, a los seres humanos nos quemamos con atole y le soplamos al jocoque. Fíjese, el explorar la historia, todo lo que nos da, la identidad, ¿no?, de Leonés, y por supuesto todo aquí, mi querido Abel, siempre enriqueciendo estas charlas desde ese aspecto. Este es uno de los barrios icónicos, la forma en cómo ahora está gestionando, digamos, y entendemos lo que es precisamente el génesis de esto, que es la curtiduría. Hay algo fundamental también de este espacio, que es este parque, ¿no? Y la forma entonces cómo es que se va transformando. Tú me dices, la gente va llegando, apropiándose de estos espacios altos, huyendo a lo mejor de estas inundaciones, pero estamos hablando de que ya en este siglo XIX, estamos ahorita a finales del siglo XIX en la cronología que nos estás contando, ya va conformándose más una ciudad, o sea, ya va en ese crecimiento. ¿En qué momento es como que estos pueblos que estaban flanqueando a esta entonces Villa de León, o esta ciudad o este pueblo de León empezó a construirse? Y ahora sobre uno de los barrios muy de mucha identidad, y ahorita durante la pausa me llama poderosamente la atención lo que habla precisamente al respecto de eso, mi querido Abel. Siglo XIX, estamos ahorita posicionados, finales del siglo XIX, durante ese periodo, lo importante que fue precisamente para generar identidad de los leoneses, de este barrio en particular. ¿Quieres después de la pausa me vas a ayudar a entender para que todos acá podamos estar en ese mismo contexto? Si tienes comentarios, sugerencias, si eres del mismo barrio arriba de allá del Duraznal, como decíamos, de la Obregón en particular, todas estas, y tras estos micrófonos aquí a primera hora en 94.7 TV4 Radio, Abel Villagrán, que te está hablando Juan José Núñez. Mi querido Abel es historiador, estamos revisando parte de la identidad de la ciudad de León, Guanajuato. Hemos hecho varias entregas de diferentes barrios, contextos sociohistóricos, culturales, políticos, geográficos, lo que quieras, ¿no? Afrodescendiente que origina este barrio van a ser los negros y mulatos, ¿no? Con ese conocimiento de la ganadería, del trabajo, de los productos del ganado. Pero en el siglo XIX, quienes se van a apropiar de este conocimiento son estos salteños, hispanos, católicos. O sea, es bien importante porque esto va a transformar de maneras bien interesantes la dinámica socioeconómica del espacio, porque van a aparecer las primeras curtidurías, entre ellas hace rato te mencionaba la hormiga, que es fundamental, porque esta va a utilizar, por ejemplo, las máquinas de vapor para la curtiduría, va a tener energía eléctrica, es de las primeras industrias que van a tener energía eléctrica, porque empiezan a utilizar maquinaria muy pesada para la transformación de estos productos y para la masificación de estos productos, o sea, para que se pueda hacer para la productividad, ¿no? Y esto es bien importante, esto es muy, muy importante porque porque se va a transformar la dinámica, se va a transformar todo lo que está pasando ahí en el barrio arriba, hablando en términos industriales,
mercantiles, financieros, ¿no? Incluso las diversiones, van a aparecer muchísimas cantinas y van a aparecer muchísimos templos. Esto es fundamental para lo que estoy diciendo, porque luego actualmente se ha dicho, hoy vamos a retomar la identidad afrodescendiente del barrio. Ajá. No está mal, pero retomemos esa identidad afrodescendiente y el agradecimiento que le tenemos a la etnia y toda la deuda que tenemos con ellos, pero en su origen, en la actualidad, reconocer o retomar como un elemento étnico afrodescendiente, no lo vamos a encontrar. Lo que nosotros nos tocó conocer ya en el siglo XX, con el auge económico de México, del milagro mexicano de los 40, tiene que ver con la curtiduría que se había originado en 1870. Lo que había estado pasando en 1870 hasta a principios del siglo XX, 1920, que van a transformar la curtiduría y que nos va a generar esta gran arquitectura que todavía vemos. El Señor de la Salud, San Nicolás de Tolentino, todos estos templos. Y esto es bien importante, porque si bien les dije, se va a transformar socioeconómicamente y van a aparecer muchos templos también, que ese es un elemento fundamental de la religiosidad hispánica. Va a aparecer, ya estaba San Nicolás, el Señor de la Salud. Muy importante también el Calvario, lo decíamos hace rato, pero también aparece San Francisco de Padua, aparece Santo Niño, que tiene una leyenda preciosa, y Jesús de Nazareno, aparece también el Señor San José, ahí estuvo en torno a San José, en la calle Allende estuvo la ACJM, que son elementos de la religiosidad hispánica del siglo XX. Era una hispanofilia que está en gran medida ahí en el barrio arriba concentrada. ¿Por qué? Porque los grandes industriales están apoyando a los religiosos y los religiosos están generando como todo un aglutinamiento de gente que es pues católica, practicante y que tiene a su vez como una penetración en otras comunidades. Entonces es muy importante, es un barrio fundamental para entender la historia de León en el siglo XX. Ahí se va a gestar el Unión de Curtidores, el actual Club León. Wow. Oye, ya me acordé, ¿sabes quién tiene el apellido Cruz? Alejandro Cruz, Black Shadow. Es originario del barrio arriba. El luchador. El gran luchador Black Shadow. Ícono, ¿no? Wow. El que sí podía contra el santo. Ese mero. Se apellidaba Cruz. Alejandro Cruz se llamaba, y era originario del barrio arriba, ¿no? Hace rato mencioné, por no dejar de mencionar, la industria curtidora, las tenías como el águila, la hormiga, o sea, eran muy, muy importantes para entender lo que estaba pasando. Quisiera mencionar nada más algunos otros elementos. Las calles importantes, la calle Aquiles Cerdán, que también se le conoció como calle de la Soledad, porque llegaba hasta la Soledad, muy cercana al centro, lo que actualmente es la 27 de septiembre, que con este cambio del nodo, cuando llegan ya los salteños, se cambia de ser la calle más importante, lo que ahora es Aquiles Cerdán, empieza a ser la 27 un poco, porque empieza a ser la que va hacia la garita, la que les permite transportar todos los productos que se generan ahí. Otra calle seguramente la calle Allende, que es la calle Olás también, y seguramente la singularidad de la calle Limbo. Es una calle que se llama Limbo, que salía López Mateos, y por ahí pasaba muy cerca el cementerio de San Martín. No, a ver, los orígenes del Limbo tiene que ver por este cementerio. Para mí tiene por que ese ver transitar con eso. de que... Claro, y tenemos el mismo fenómeno acá en San Nicolás, ¿eh? Sí. Cuando aparece San Nicolás, hay muchas calles que se llaman calle del martirio, calle del sufrimiento, calle del... O sea, todos estos es muy importante. Y de ahí creo viene la calle Limbo. Y bueno, referir que ahí estuvo el panteón de San Martín, entre el parque y el barrio arriba, y que actualmente es una colonia. A ver, no. Es un clustercito. ¿Qué colonia viene siendo donde se encontraban esos? La colonia Obregón. La colonia Obregón. Ahí entonces están esos, seguramente muchos cuerpos todavía. Ahí ¿Qué crees? Que hicieron un clustercito y felizmente tengo contacto con las personas que trabajaron este clustercito y dice que salieron muy pocas, muy pocas. Va. Pero sí, este panteón se cerró en 1896 y ahí quedó ahora un clúster, ¿no? Se cerró en un momento en que había epidemias, entonces clausuran este panteón y prácticamente todo el siglo XX no hubo movimiento. Ahí estuvo, creo que no recuerdo si una fábrica de cartón o una fábrica de clavos, y en el siglo XX. Ya en el siglo XXI lo tiran y hacen ahí dos clustercitos de casas dignas. Me parece que le quitan esa sordidez a la calle, que es una calle relativamente solita, ¿no? Entonces está muy bien, y yo creo que
pues está bien, Wow, se transforman los espacios. ¿Cómo ves, Juan? No, pues me encanta, fíjate, pasamos por toda la revisión, ¿no? De dónde es el génesis, digamos, de esa identidad de la curtiduría, de los equipos de fútbol, de los personajes incluso icónicos del siglo XX, que bueno, a partir de ahí, bueno, seguramente mucho movimiento de esta identidad, pues ya más reciente que vamos adquiriendo, vamos conociendo, entre ellos y cómo jugaba, nada más para, ya también tenemos un par de minutos, cómo jugaba este espacio del ahora Parque Hidalgo, en lo que era este ojo de agua, eventualmente cómo fue desapareciendo, se considera parte de este mismo barrio arriba que pueda ser como parte de la identidad. Sí, mira, el agua va a ser fundamental para esta calle de la Canal, va a ser importante para la curtiduría. A la fecha es muy importante. El hecho de que hayan sacado las curtidurías de ese espacio tiene que ver con los cuidados que tenemos ahora del agua. El agua se utilizaba muchísimo. Hay varias noticias en el Archivo Histórico Municipal en el que se les está pidiendo a la gente que se dedica a la curtiduría que por favor vayan y limpien el ojo de agua. Y un poco la queja es que está yendo la gente que utiliza el agua para otras cosas, pero no para trabajar. Desde entonces se contaminaba ese se contaminaba espacio, de manera, es que se utilizaba, por ejemplo, había un producto que se llamaba canina, pues que son los desechos de los perros, y con la cantidad de amoníaco que hay en los excrementos, pues pelaban, hacían el pelambre, ¿no? Entre otras cosas. Entonces se contaminaba mucho el agua, había muchísimo más agua en la ciudad. Entonces esta parte es importantísima, me parece que el barrio en ese sentido va a gozar de eso. Es un barrio que sí está arriba. Una vez me tocó subirme, gracias. El nombre, a ver, literal. Ajá, si nosotros ubicamos desde el centro, a mí me tocó verlo, a ver si no me meto un gol, pero desde un hotel que está en la calle Juárez, creo, me permitieron subirme hasta arriba, y desde ahí se ve el Calvario y se nota ¿El cómo... Rex? Ajá, el Rex. Ajá, gracias, Francisco Lail, a todos con un gustazo, que me permitió subir, hicimos una transmisión desde ahí. Yo también he disfrutado de esa vista, y desde ahí se ve como el barrio de la Canal está arriba en términos de altitud, ¿no? Geográficamente está un poquito arriba y claro, se ve todavía más arriba. También esto se ve desde el centro médico. Oye, pues de verdad yo estoy muy fascinado, por eso siempre la invitación para acá, estos micrófonos, para que podamos saber en dónde estamos parados, dónde estamos transitando, qué espacios públicos luego nos apropiamos y no sabemos, ¿no? Finalmente en el que nos encontramos. Así que un saludo enorme a todos aquellos que nos estén escuchando ahorita de todas estas colonias que hemos estado mencionando, el icónico Barrio Arriba. Ya tenemos un capítulo más de esta identidad. Te agradecemos infinitamente, de verdad, mi querido Abel, por haber estado acá, por aceptar esta invitación. Y por supuesto, aquellos que quieran saber más, acercarse, estos cursos que luego das, talleres al respecto que pueda hacer sobre nuestra historia, ¿lo puedes hacer? Muchísimas gracias. Pues mira, las paginitas de León, Diálogos con su Historia, a Abel Villagrán, luego voy soltando ahí algunos elementos, preguntas que me hago, preguntas que van surgiendo en torno a lo que voy encontrando. Una pregunta que tengo ahorita en la mente es, ¿se llama Colonia Obregón por don Julián de Obregón o por Álvaro Obregón? Porque antes se llamó Colonia Iturbide y aquí hay una pelea conceptual entre conservadores y liberales. Pero mi pregunta ahorita es, ¿Colonia Obregón por Julián de Obregón o por Álvaro Obregón? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas las voy soltando. Los que te detonan ahí, pongan ahí, platíquenme, cuestionenme con todo gusto. Muchos planteamientos que estoy haciendo no son planteamientos de una visión meramente historiográfica, sino que son planteamientos que hago a partir de que reviso cosas y me pregunto algunas otras, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.